En el episodio anterior, analizamos un accidente que conmocionó a millones de personas. Hablamos de cómo se desarrolla una investigación seria y por qué la evidencia debe estar, por sobre todas las cosas, encima de las especulaciones. Pero mientras los investigadores trabajaban en Internet, ocurrió otra historia. Miles de personas analizaban videos, cuadro por cuadro, comparaban publicaciones antiguas y aseguraban haber encontrado contraindicaciones. Sin darse cuenta, muchos pasaron de hacer preguntas a construir respuestas antes de que existieran pruebas suficientes. Pero esto realmente no es un fenómeno nuevo. Cada vez que ocurre una tragedia, un atentado o una desaparición de gran impacto, aparecen teorías que intentan explicar lo sucedido mucho antes de que concluyan las investigaciones. Pero, ¿por qué sucede? ¿Por qué necesitamos respuestas inmediatas? ¿Y cómo podemos diferenciar una investigación legítima de una teoría construida sin evidencia? Este episodio no busca decirte qué pensar. Las preguntas son necesarias, claro que sí, pero el pensamiento crítico no consiste en desconfiar de todo, sino en seguir la evidencia, incluso cuando desafía nuestras propias creencias. Bienvenidos a Nexus Podcast. El término teoría de conspiración suele utilizarse para desacreditar cualquier duda o para justificar cualquier explicación, pero en esencia describe la idea de que un hecho importante fue provocado o manipulado por un grupo poderoso que oculta deliberadamente la verdad, ya sea los masones, los Illuminati, entre otros. Ahora bien, es importante distinguir dos cosas. La historia demuestra que sí, han existido conspiraciones reales, operaciones encubiertas, espionaje, corrupción y engaños que fueron demostrados mediante documentos desclasificados, investigaciones judiciales y pruebas verificadas. Por eso, cuestionar una versión oficial no es irracional. La diferencia está en el método de cómo lo hacemos. Una investigación seria comienza con una pregunta y busca pruebas para responderla. Una teoría de conspiración suele comenzar con una conclusión y luego selecciona únicamente la información que parece confirmarla. Ese detalle es el que cambia todo. Investigar implica estar dispuesto a cambiar de opinión cuando aparecen nuevas evidencias. En cambio, cuando solo aceptamos los datos que refuerzan nuestras creencias, dejamos de buscar la verdad y empezamos a defender una idea. Ahí aparece uno de los sesgos más poderosos del ser humano, el sesgo de confirmación. Nuestro cerebro tiende a prestar más atención a la información que coincide con lo que ya pensamos e ignorar aquello que nos contradice. Por eso, el verdadero pensamiento crítico no consiste en creer ni en desconfiar automáticamente. Consiste en evaluar las pruebas con la misma exigencia, sin importar si respaldan o desafían nuestras propias convicciones. ¿Por qué las teorías de conspiración aparecen después de grandes tragedias? Imagina que despiertas y una noticia ocupa todos los titulares del mundo. Un accidente aéreo, un atentado, una desaparición o cualquier hecho que parece imposible de explicar. Durante las primeras horas, casi nadie tiene respuestas. Las autoridades
recién comienzan a investigar. Los periodistas intentan verificar información y las familias atraviesan momentos de angustia. Sin embargo, en Internet ya hay miles de personas llegando a una misma conclusión. Pero, ¿por qué ocurre esto? La respuesta está, en cierta parte, en nuestro propio cerebro. Los seres humanos estamos programados para buscar patrones durante miles de años. Esa capacidad nos ayudó a sobrevivir, porque era mejor confundir el viento con un depredador que ignorar un peligro real. Ese mecanismo sigue existiendo, solo cambió el escenario. Cuando ocurre una tragedia, nuestra mente intenta darle sentido al caos. Necesitamos una causa, un responsable y una explicación. La incertidumbre genera ansiedad y muchas veces preferimos una respuesta rápida, aunque sea incompleta, antes que aceptar que todavía no sabemos qué fue lo que realmente ocurrió. Además, las grandes tragedias rompen nuestra sensación de control. Nos hacen preguntarnos cómo pudo pasar. ¿Se podría haber evitado? ¿Hay algo que no sabemos y nos están ocultando? Esas preguntas son legítimas. El problema aparece cuando la necesidad de obtener respuestas es más fuerte que la paciencia para esperar la evidencia. Y ahí es donde las teorías de conspiración encuentran un terreno fértil. Ofrecen certezas donde solo existen dudas. Construyen relatos en los que cada coincidencia parece una prueba, cada silencio una confirmación, y cada detalle encaja perfectamente. Esa, esa sensación de haber descubierto una verdad oculta muy poderosa, o resulta muy poderosa en realidad. Sin embargo, la realidad suele ser mucho menos espectacular. La mayoría de las investigaciones concluyen que los grandes acontecimientos son el resultado de múltiples factores: errores humanos, fallas técnicas, decisiones y circunstancias al azar. No necesariamente forman parte de un plan secreto, no lo sabemos en realidad, pero por ahí puede resultar así. También intervienen nuestras propias emociones: el miedo, la tristeza, la indignación o la angustia pueden influir en cómo interpretamos la información. Eso nos hace seres irracionales. Eso nos hace humanos. Reconocerlo es una fortaleza porque nos recuerda que debemos analizar los hechos con calma, especialmente cuando más nos conmueven. Tal vez esa sea la enseñanza más importante de este capítulo. Las teorías de conspiración no nacen únicamente por falta de información. Nacen porque el ser humano necesita comprender un mundo que muchas veces es incierto. Y cuando la evidencia tarda en llegar, cualquier historia puede parecer convincente y puede parecer más atractiva que la propia verdad. Pero la verdad no depende de lo que queremos creer, depende de las pruebas que logramos demostrar. Hay una pregunta que pocas personas se hacen al abrir una red social. ¿Por qué estoy viendo este contenido y no otro? La respuesta está, en gran parte, en los algoritmos. Aunque la palabra parezca compleja, un algoritmo es simplemente un sistema que decide qué mostrarte según tu comportamiento. Cada clic, cada like, cada comentario y cada segundo que pasas viendo un video le enseña a la plataforma qué logra captar tu atención y qué no. Aquí aparece un detalle fundamental. Los algoritmos no distinguen entre una información verdadera y una falsa. Su objetivo principal no es decidir qué es correcto, sino mantenerte el mayor tiempo posible dentro de una plataforma. Por eso, un contenido impactante suele difundirse más rápido,
que una explicación prudente. Imagina dos titulares. El primero dice: los investigadores continúan analizando las causas del accidente. El segundo afirma: descubren la verdad que nadie quiere contar. ¿Cuál despierta más curiosidad? La mayoría haría clic en el segundo, no porque sea más cierto, sino porque nuestro cerebro presta más atención a lo extraordinario, a lo misterioso y a lo emocional. Con el tiempo esto puede crear un efecto conocido como cámara de eco. Si consumes varios videos sobre una misma teoría, la plataforma comenzará a recomendarte contenidos similares. Poco a poco, podrías sentir que todo el mundo piensa igual, cuando en realidad solo estás viendo una parte del panorama. A esto se suma otro factor: las publicaciones que generan más reacciones, comentarios e indignación suelen recibir todavía más difusión. En Internet, la atención es uno de los recursos más valiosos, y las historias sorprendentes suelen tener ventaja sobre las explicaciones complejas. Pero una historia atractiva no es necesariamente una historia verdadera. Los algoritmos no intentan manipular tus ideas de forma consciente. Simplemente responden a tus hábitos y refuerzan aquello que ya consume tu atención. Por eso, la mejor defensa no es abandonar las redes sociales, ni desaparecer por 3 meses, ni 6 meses, ni un año, sino, la respuesta es aprender a usarlas con criterio, buscar distintas fuentes, contrastar la información y aceptar que una respuesta puede tardar más de lo que nos gustaría. Porque el algoritmo puede decidir qué aparece en tu pantalla, pero no debería decidir en qué eliges creer. Esa decisión sigue siendo tuya, y solamente tuya. Y el pensamiento crítico continúa siendo la herramienta más poderosa para poder conservarla. Imagina que dos personas observan exactamente la misma noticia, ven las mismas imágenes, escuchan las mismas declaraciones y acceden a los mismos datos. Llegan a conclusiones, sin embargo, llegan a conclusiones completamente diferentes. Pero, ¿cómo es esto posible? La respuesta tiene un nombre: sesgo de confirmación. Como lo mencionamos anteriormente, el sesgo de confirmación es la tendencia que tenemos todos los seres humanos a buscar, recordar y valorar con más fuerza la información que confirma lo que ya creemos, mientras ignoramos o minimizamos a aquello que lo contradice. No es un problema de inteligencia, tampoco afecta solo a algunas personas. Es un mecanismo simplemente natural de nuestro propio cerebro. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Un hincha de fútbol, convencido de que su equipo es perjudicado por los árbitros, recordará con facilidad cada fallo en contra, pero probablemente olvidará los errores que lo beneficiaron, no porque quiera engañar a nadie, sino porque su mente presta más atención a lo que encaja con sus propias creencias. Con las noticias ocurre algo similar. Si una persona sospecha que existe un encubrimiento, tenderá a interpretar contraindicaciones, declaraciones incompletas o videos fuera de contexto como pruebas de esa idea, incluso cuando pueden existir y explicaciones muy alternativas al hecho sucedido. Y aquí aparece un detalle importante. El sesgo de confirmación no solo influye en lo que creemos, sino también en lo que compartimos. Cuando una publicación coincide con nuestras ideas, sentimos o nos decimos a nosotros mismos: che, esto tiene sentido, no estoy tan loco. Y es más probable que la difundamos sin verificar los hechos. Pero que algo resulte convincente no significa que sea verdadero. Nuestro cerebro busca coherencia. La verdad, en cambio, necesita evidencia. Las redes sociales pueden reforzar este fenómeno.
Si seguimos personas que piensan como nosotros, terminamos viendo cada vez más contenido similar. Poco a poco, se crea la sensación de que todo el mundo piensa igual, cuando en realidad solo estamos observando una parte de la conversación. Por eso, el pensamiento crítico no consiste en eliminar los sesgos, que es algo imposible, sino consiste en aprender a reconocerlos. Una buena práctica es hacerse una pregunta sencilla, pero poderosa. ¿Qué evidencia podría hacerme cambiar de opinión? Si la respuesta es, la verdad que ninguna, probablemente ya no estemos investigando, estemos defendiendo nuestra propia creencia. Las investigaciones serias evolucionan cuando aparecen nuevas pruebas. Las creencias cerradas, en cambio, encuentran una explicación incluso para aquello que las contradice. Cambiar de opinión frente a la evidencia no es una señal de debilidad, es una muestra de honestidad intelectual. Y quizás esa sea una de las habilidades más importantes de nuestro tiempo. No tener siempre la razón, sino estar dispuestos a corregirnos, cuando la realidad demuestra que estábamos realmente equivocados. Porque solo quien acepta la posibilidad de estar errado puede acercarse un poco más a la verdad. Existe una idea muy extendida, que las teorías de conspiración nacieron con Internet, pero no es así. Internet solamente aceleró su difusión y permitió que viajaran por el mundo en segundos. Pero estas ideas existen desde mucho antes de las redes sociales, la televisión e incluso la radio. Cada generación ha enfrentado hechos difíciles de explicar y ha intentado encontrar respuestas, algunas basadas en evidencia y otras simplemente en especulaciones. Un ejemplo es el asesinato del presidente Kennedy en 1963. A pesar de las investigaciones oficiales, durante décadas surgieron hipótesis sobre la participación de distintos grupos e intereses ocultos. Algunos decían que fue planeado por la CIA, por su vicepresidente, incluso por su propia esposa. Sí, a ese nivel se llegó. Muchas personas nunca quedaron conformes con las conclusiones, y el caso sigue siendo motivo de debate. Recordemos también el Consejo Warren que se formó para abrir esta investigación. Para los que quieran saber, hay archivos desclasificados sobre este tema. Obviamente que no todos. Algo similar ocurrió con el Apolo 11. Aunque existe una enorme cantidad de evidencia científica sobre la llegada del hombre a la Luna, aparecieron afirmaciones de que todo había sido filmado en un estudio. Esas teorías se difundieron ampliamente, pese a no contar con pruebas verificables. También sucedió con el ataque del 11 de septiembre. Mientras las investigaciones apenas comenzaban, ya circulaban explicaciones alternativas. Con el paso del tiempo, aparecieron documentales, libros y miles de publicaciones que intentaban sostener distintas hipótesis. La más reciente, durante la pandemia del COVID-19, el miedo y la incertidumbre facilitaron la difusión de rumores sobre el origen del virus, tratamientos milagrosos y afirmaciones sin respaldo científico, muchas, alcanzaron millones de personas antes de que existieran respuestas claras. Pero hay que hacernos una pregunta. ¿Qué tienen en común estos casos? No demuestran que las teorías sean verdaderas, ni que toda duda sea equivocada. Demuestran que cuando un acontecimiento cambia la historia, también despierta una necesidad profunda de comprender lo ocurrido. Pero hay una diferencia fundamental. Desconfiar no es lo mismo que investigar. Una investigación seria formula una hipótesis y busca ponerla a prueba, aceptando la posibilidad de estar equivocada. Una teoría de conspiración, en cambio, suele partir de una conclusión y adapta los hechos para poder confirmarla. Cuando toda evidencia confirma una idea, incluso la que la contradice, ya no estamos analizando la realidad,
estamos defendiendo nuestra propia creencia. Quizás esa sea la mayor lección que nos deja la historia. Las preguntas impulsan el conocimiento, pero las respuestas necesitan pruebas. Porque la verdad no depende de cuántas personas crean una historia, sino de cuánta evidencia pueda sostenerla. Y esa diferencia es la que separa la curiosidad del pensamiento crítico. Después de recorrer la psicología, la historia y el papel de las redes sociales, llegamos a la pregunta más importante de este episodio. ¿Cómo distinguir una investigación seria de una afirmación sin evidencia? En sí no existe una fórmula infalible, pero sí algunas señales que pueden ayudarnos. La primera es muy simple. Una investigación seria reconoce lo que todavía no sabe. Investigadores, periodistas y científicos suelen decir frases como aún no hay evidencia suficiente o necesitamos más información. Puede sonar poco convincente, pero esa prudencia es una fortaleza, no una debilidad. En cambio, quienes prometen resolver un caso complejo en unos pocos minutos suelen ofrecer respuestas demasiado simples para problemas que rara vez lo son. La segunda señal son las fuentes. Antes de aceptar una información o una afirmación, vale la pena preguntarse, ¿de dónde salió esta información? ¿Existen documentos o pruebas verificables? ¿Otros especialistas independientes llegaron a la misma conclusión? ¿O todo depende de una única publicación? No se trata de creer ciegamente en una institución, ni desconfiar automáticamente de ella. Se trata de exigir evidencia, porque una afirmación extraordinaria necesita pruebas extraordinarias. La tercera señal consiste en observar qué ocurre cuando aparecen nuevos datos. Las investigaciones cambian, se corrigen y evolucionan. Así funciona el conocimiento. Una creencia cerrada, en cambio, suele reinterpretar cualquier información para seguir teniendo razón. Si una prueba la contradice, pasa a formar parte de la supuesta conspiración que se está diciendo. Cuando una idea nunca puede equivocarse, deja de ser una investigación y se convierte en una creencia imposible de refutar. También conviene prestar atención al lenguaje. Títulos como La verdad que nadie quiere que conozcas o El secreto que cambiará todo buscan despertar emociones antes que presentar pruebas reales. No significa que sean falsos, pero sí que merecen un análisis más cuidadoso. El pensamiento crítico no consiste en responder rápido, consiste en detenerse, leer más allá del titular, contrastar distintas fuentes y aceptar que los hechos complejos rara vez tienen explicaciones simples. Y hay una herramienta que muchas veces olvidamos, que es la humildad intelectual. Todos podemos equivocarnos, claro que sí. La diferencia está en estar dispuestos a corregirnos cuando la evidencia demuestra lo contrario, que nosotros estamos equivocados. Y quizás la pregunta más importante no sea, ¿tengo razón? Sino, ¿qué evidencia podría hacerme cambiar de opinión? Si la respuesta es ninguna, probablemente ya no estemos buscando la verdad. Vivimos en una época donde compartir una noticia lleva segundos, pero verificarla puede llevar horas. Ese tiempo extra puede ser la diferencia entre informar o desinformar, porque el pensamiento crítico no es un talento reservado para unos pocos, es un hábito que se fortalece cada vez que elegimos la evidencia por encima de nuestras propias certezas. Cuando termine este episodio, probablemente vuelvas a abrir tus redes sociales, Instagram, Twitter o X como se llama ahora, Facebook,
Y vas a encontrar nuevas noticias, nuevos debates y nuevas personas asegurando tener la verdad absoluta o la verdad que te quieren ocultar o etcétera o etcétera. Alguien afirmará haber descubierto aquello que nadie más pudo ver. Y una vez más, millones de personas deberán decidir en qué creer. Vivimos en una época extraordinaria. Nunca antes habíamos tenido acceso a tanta información. En cuestión de segundos podemos conocer lo que ocurre del otro lado del mundo. Pero también vivimos rodeados de ruido, desinformación y contenidos diseñados para captar nuestra atención antes incluso de que podamos reflexionar sobre ellos. En este episodio vimos que las teorías de conspiración no aparecen simplemente porque las personas sean ingenuas, surgen porque somos humanos, porque la incertidumbre nos incomoda, porque buscamos patrones, explicaciones y certezas cuando el mundo parece volverse impredecible. Y comprender eso es realmente muy importante, porque el pensamiento crítico no consiste en desconfiar del todo, tampoco en aceptar ciegamente cualquier versión, el muro de la Atlántida, la Tierra es plana, cosas que realmente a veces no tienen ni sentido discutir. Consiste en hacer preguntas honestas, contrastar fuentes, seguir la evidencia y tener la humildad, suficiente obviamente, para cambiar de opinión cuando los hechos lo exigen. Vivimos en una cultura que premia la velocidad, el primero en publicar, el primero en opinar, el primero en reaccionar. Pero la verdad no compite en esa carrera. La ciencia necesita tiempo. La justicia necesita tiempo. Las investigaciones necesitan tiempo. Y aunque la espera pueda resultar frustrante, esa paciencia suele ser el precio de llegar a conclusiones confiables. Quizá la próxima vez que una noticia sacuda al mundo puedas detenerte unos segundos antes de compartirla y hacerte 3 preguntas bien claras. ¿Qué sé realmente? ¿Qué está demostrado y qué es solo una interpretación? Y la tercera, ¿qué evidencia podría hacerme cambiar de opinión? 3 preguntas sencillas que pueden cambiar por completo la forma en que consumimos información en esta era digital. Porque una sociedad no se fortalece cuando todos piensan igual, se fortalece cuando las personas aprenden a pensar mejor, cuando valoran la evidencia por encima de cualquier certeza y entienden que cambiar de opinión no es una derrota, sino una muestra de honestidad intelectual. Y quizás ese sea el verdadero propósito de Nexus, nuestro propósito, no decirte qué pensar, sino darte herramientas para que puedas construir tus propias conclusiones, para que aprendas a convivir con las preguntas, a desconfiar de las respuestas demasiado simples y a recordar que una historia convincente nunca vale más que una evidencia comprobable. Si terminás este episodio con más curiosidad que certezas, entonces habremos concluido nuestro objetivo. Porque las preguntas son el comienzo de toda investigación. La evidencia es el camino. Y la verdad, aunque casi siempre llegue más despacio que los rumores, siempre merece ser buscada. Mi nombre es Axel, esto fue Nexus Podcast y nos vemos siempre mucho, pero mucho más pronto que tarde.